Hola, estimados alumnos de séptimo y octavo básico. Vamos a dar comienzo a la corrección de la guía 3. El texto 1, la hija del espantapájaros. La pregunta 1, según el texto, ¿con qué comparaban en el pueblo el cabello de Loella? Respuesta correcta, la C. La respuesta la obtenemos del párrafo 7, donde ahí empieza a hablar de su pelo. Eh, Ahí está señalado el párrafo. La pregunta 2. En la siguiente oración, la palabra que mejor reemplaza al término ahuyentaba. La correcta, la alternativa A, alejaba, puede ser también espantaba, serían sinónimos. En la pregunta 3, ¿cómo era la relación de Loella con la gente del pueblo? La alternativa correcta, la B, lejana. En el párrafo 9 aparece, no le preocupaba en absoluto que los demás no quisieran nada con ella. Mejor así, los mantenía a distancia. Entonces, por eso podemos nosotros deducir que su relación era lejana. La pregunta 4, Loella se sentía cómoda dando una imagen de niña peligrosa y fuerte porque la alternativa correcta, la C, la sacamos de esta respuesta del párrafo 11, donde dice, no conviene ser demasiado blanda cuando una vive sola en el bosque, con dos hermanitos que cuidar. Entonces, por eso, digamos, se puede deducir que ella eh, se sentía complacida con esta imagen de niña peligrosa, niña fuerte, ruda. La pregunta 5 dice, después se tuvo un momento para remangarse la chaqueta, era de su madre, de color verde, y a lo ella le quedaba tan grande como un abrigo. Dice, la frase subrayada se refiere a que lo ella era una niña, ¿eh? O sea, la alternativa A no era un adulto, porque la chaqueta de la madre a ella le quedaba como un abrigo, o sea, muy larga. En la pregunta 6 dice, desde ese día especialmente una buena tormenta se preparaba en su interior. Sus ojos echaban chispas y tenía el ceño fruncido. Con una especie de furia lunática, recogía ramas secas del suelo y las iba echando en un montón. La pregunta dice, ¿qué aporta la oración subrayada al texto? Entonces, la correcta sería la D, permite al lector imaginar cómo se sentía Loella. Eh, Porque aunque en el fragmento no se dice que ella está, digamos, bastante molesta, la expresión subrayada nos permite deducir que ella está en un estado anímico a punto de estallar. La pregunta 7, con respecto a la vida de Loella, en el fragmento queda reflejado que, respuesta correcta C, normalmente su vida era dura considerando su edad. Esto lo deducimos porque al principio ella andaba buscando en la noche, en una noche de lluvia, con frío, andaba buscando callampas o setas, eh, y ella también tenía al cuidado a sus hermanos menores. Por lo tanto, una responsabilidad grande y además que su relación con la gente del pueblo era un tanto hostil. Así que por todo eso podemos deducir que su vida era dura, considerando que era una niña. La pregunta 8, el tipo de narrador, podemos decir que es un narrador omnisciente porque habla en tercera persona, no participa en el mundo narrado, además que conoce la interioridad del personaje. Por ejemplo, en la parte que dice una buena tormenta se preparaba en su interior. O sea, sabe lo que está sucediendo en la mente de la niña, lo ella. Pasamos al texto 2, que es la leyenda, las plantas carnívoras de la laguna de las Tres Pascualas.
La pregunta 9 dice, según el narrador, ¿qué son las mantas? La correcta es la letra D. Esto lo sacamos del párrafo 6. Dice, son monstruos marinos que quedaron encerrados sin poder salir hacia el océano. La pregunta 10, según el texto, ¿qué caracteriza a la zona de la Villa de Concepción? La respuesta correcta, la D. Esto lo sacamos del párrafo 2, que dice, como la naturaleza ha sido pródiga, o sea, generosa, con esta región, su mar, sus ríos y sus lagunas causan el entusiasmo y la admiración. Entonces, ahí nos entrega una característica de esta zona. La pregunta 11, en el siguiente fragmento, ¿qué significa lo mismo que festín? Bueno, sinónimo de festín sería banquete, comilona también podría ser otro sinónimo. La pregunta 12, a partir del último párrafo, ¿qué sucedió con las tres Pascualas? La alternativa correcta es la A. Esta respuesta la sacamos del párrafo 8, donde dice, porque fueron estas plantas las que vivitas se las comieron una tarde que, desnudas, como ágiles ninfas, se bañaban en tan tentadoras aguas. Entonces las pascualas fueron devoradas por las plantas carnívoras. La pregunta 13, ¿qué suceso es explicado a partir de la desaparición de las mantas? La respuesta correcta, la C, el origen de los sauces llorones. Esto lo sacamos al inicio del párrafo 8. Dice, y las mantas crecieron en forma de grandes sauces llorones. Pasamos al texto 3, que es el microcuento, La rana que quería ser auténtica. La pregunta 14 dice, la rana guarda el espejo en el baúl porque, lo correcto sería la C, la imagen reflejada en el espejo dependía de sus estados de ánimo. Y esta la sacamos, dice, al final de la primera línea, al final de la primera línea dice, al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en el baúl. Entonces, por eso la correcta es la C. La pregunta 15, la rana siente amargura mientras se comen sus ancas porque, la respuesta correcta es la B. Esto al final del microcuento dice, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. La pregunta 16, ¿en qué consiste la búsqueda de autenticidad de la rana? La respuesta correcta, la A, en ser aprobada por los demás. Esta respuesta la obtenemos a partir de la cuarta línea que dice, pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente. Y ahí, etcétera. La pregunta 17, la moraleja que deja el texto leído es, bueno, esta moraleja la tenemos que deducir nosotros del contenido, la correcta sería la letra D. Dice, para ser auténtico en la vida hay que buscar dentro de sí mismo, en lugar de esta ranita que más que preocuparse de sí misma, digamos, de sus pensamientos, ella se preocupaba de lo que podían opinar los demás. Pasamos a las preguntas de desarrollo. El texto Faetón es un mito. La pregunta 1 dice, explica por qué Faetón se sintió ofendido por parte de Epafo. En el primer párrafo dice,
Epafo llegó a reprocharle que no era hijo de Apolo, diciéndole: tu origen no nos es desconocido, tu frágil madre ha fingido unos amores divinos para legitimar mejor su desarreglada conducta. Bueno, recordemos que para redactar una buena respuesta debemos comenzar por el sujeto de la oración, que en este caso sería Faetón. Entonces la respuesta ideal, llamémoslo así, sería: Faetón se sintió ofendido porque Epafo le dijo que no era hijo de Apolo y que Clímene, o sea, la madre de Faetón, había fingido tener unos amores, una relación con el dios Apolo. La pregunta 2: ¿por qué Faetón le pide a Apolo que lo deje conducir el carro del sol? En el segundo párrafo se expresa: Clímene aconsejó a su hijo que solicitara permiso a Apolo, dios del sol, para conducir su carro, aunque solo fuera por un día, para así demostrar a todo el mundo la verdad de su nacimiento. Entonces lo correcto sería: Faetón le pide a Apolo que lo deje conducir el carro del sol para demostrar a todo el mundo que él, o sea, Apolo, es su padre. La pregunta 3 explica cómo muere Faetón. En el párrafo 6 dice: la tierra gimió de desesperación y pidió a Zeus que detuviera tal tormento. Este arrojó un rayo, dándole la muerte a Faetón, que cayó hecho un torbellino en el Irídano, el actual río Po al norte de Italia. Bueno, entonces la respuesta sacada de ese párrafo sería: Faetón muere por un rayo enviado por Zeus, ¿eh? Porque la tierra se lo pidió. La pregunta 4: ¿cuál es el hecho que busca explicar este mito? Esa la obtenemos del párrafo 5. Dice: fue por esta aventura de Faetón por la que, según la mitología, África perdió toda su vegetación y se convirtió en desierto, y el color de la piel de sus habitantes se tornó negro. Por lo tanto, la respuesta correcta sería: este mito busca explicar por qué África es un desierto y sus habitantes tienen la piel negra. Bueno, chicos, cuídense junto a su familia, cuiden a sus padres, a sus abuelitos y que estén muy bien. Chaito.